Bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la notación y los algoritmos usuales que nos van a servir para poder desarrollar algunas actividades de la clase de programación 1. Como estudiante, para que puedas entender el video es necesario que ya hayas entendido qué es un algoritmo, qué es la programación, qué representa los algoritmos con bloques estructurados. Conocer estos bloques de repetición, de decisión, de selección. Eso es importante para que puedas entender el video. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la primera diapositiva. Lo primero que vamos a ver es el video está dividido en 4 partes, ¿no? Una son ver la notación de asociaciones, otra de sumatorias, productorias y por último la divisibilidad en los enteros. Una sucesión, como bien se puede ver en la pantalla, es un conjunto de números ordenados e indexados por una variable que normalmente esta variable camina, ¿verdad? o varía en los números naturales o parte de los enteros. Entonces, normalmente la notación de una asociación es la que vemos aquí, es la que vemos acá. Generalmente se escribe entre llaves, ¿no? De manera general se escribe A sub n, indicando que A sub n es un elemento que va a ir cambiando en función del valor de n, ¿no? Aquí vemos una forma extendida de la definición, ¿no? Por ejemplo, tenemos A sub 1, luego A sub 2, A sub 3 y así en adelante, ¿verdad? Estos A sub 1, A sub 2, A sub 3 son numeritos que van cambiando en función de n. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí específicamente ya tenemos un ejemplo concreto donde nos dicen que A sub n es 4n cuadrado más 1, ¿no? Entonces ahí entendemos, ¿verdad? Aquí se puede entender muy bien. ¿Qué vendría a ser A sub 1? Bueno, cuando n vale 1. Cuando n vale 1 tendríamos 4 por 1 al cuadrado más 1, eso es 5. Pueden verlo aquí. ¿Qué sería A sub 2? Bueno, cuando n vale 2, entonces sería 4 por 2 al cuadrado más 1, eso es 17, como bien pueden verificar. Y así, ¿no? Esto continúa, digamos, al infinito, ¿no? Es un proceso que no para, pero ya vamos a ver ejemplos de qué se nos podría pedir en el contexto de la clase de programación, ¿no? Ya como un ejercicio de programación. Aquí pues ya tenemos nuestro primer problema, lo podemos ver así, y es escribir un algoritmo que imprima todos los elementos de la asociación, esta asociación de la que les hablé antes, ¿no? En el inciso anterior, desde que n vale 1 hasta que n vale n mayúscula, donde n es un dato ingresado por el usuario. Entonces el algoritmo sería el siguiente, podemos verlo aquí. Aquí están, estos son todos los algoritmos que vamos a ver. Este es el algoritmo de la asociación. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Si ustedes se fijan, si ya conocen el bloque de repetición para, entonces entenderán que, pues, lógicamente es un ciclo de repetición ideal para ir recorriendo los elementos de esta asociación, ¿no? Porque tendríamos que movernos, como pueden ver aquí en el bloque para, desde que n vale 1 hasta que n minúscula vale n mayúscula, ¿no? Obviamente nosotros vamos a pedir el valor de n y luego pues lo vamos a leer, ¿no? Y el objetivo pues es presentar esta lista de elementos de esta asociación, y pues simplemente dentro del bloque de repetición para estos n vamos a ir imprimiendo esa asociación en particular que tiene la forma 4n cuadrado más 1. Un programa bastante sencillo, como podemos ver aquí. Si nosotros pues lo ejecutamos, vamos a ver su efecto. Vamos a ver qué sucedió aquí. Vamos a escribir aquí. La variable n dice ya está definida. Vamos a ver qué pasa. A ver por qué nos da este problema. Ok, aquí hay un problema con n mayúscula y n minúscula, pues las toma como si fueran iguales, ¿verdad? Aunque nosotros pues naturalmente la vemos diferente. Entonces, bueno, vamos a usar otra variable. En lugar de n minúscula usamos k, por ejemplo. Ya con esto pues se arregla ese problema.
Aquí podemos ver que nos pide que ingresemos el valor de n. Yo le voy a poner, por ejemplo, los primeros tres, pues son los que veíamos ahí en la diapositiva. Pueden ver ahí 5, 17, 37. Naturalmente puedo pedir más y más valores, ¿verdad? Yo puedo pedir 15 valores, por ejemplo, y esta sería la lista de elementos de esa sucesión, ¿verdad? Un programa bastante sencillo, pero ya explorando el concepto de sucesión. Muy bien. Otro tipo de sucesiones que pueden aparecer, digamos, en algún ejercicio de programación, es cuando tenemos sucesiones que están definidas de manera recursiva. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Tenemos esta sucesión que se conoce como la sucesión de Lucas, y veamos cómo está definida, ¿verdad? Nos dice aquí el elemento L0 es 2, L1 es 1, nos dice, y luego no nos dice cuánto vale L2 ni cuánto vale L3 en adelante, sino que nos dice que nos da esta formulita, ¿no? Que a partir de n igual a 2 en adelante, ese valor en concreto va a ser la suma de los dos valores anteriores, como se puede apreciar ahí. Entonces yo tendría que L2, como dice la formulita, sería L de 2 menos 1 más L de 2 menos 2, o sea, de otra forma, L de 1 más L de 0. Claro, L1 y L0 lo conocemos, ¿no? Uno es 2 y el otro es 1. Y entonces, pues ahí conocemos L de 2, que L de 2 es 3. Entonces, ¿no? Ya tenemos eso, ¿no? Ya tenemos que L de 2 es 3, ¿no? Muy bien. Como vimos el mecanismo de cómo funciona esta sucesión recursiva es que, bueno, L3 ahora sería la suma de los dos anteriores, que sería L1 más L2, en este caso sería 4, L4, por ejemplo, vamos a hacer este último cálculo, sería 3 más 4, sería 7, y así continuaríamos, ¿no? Entonces, aquí nos piden que escribamos un algoritmo en PCI, ya lo vamos a ver, que imprima estos elementos, ¿no? de la sucesión. Y lo vamos a hacer con el estilo del algoritmo anterior, donde se nos pedía n y nosotros imprimíamos todos los elementos de la sucesión desde, en este caso, L0 hasta Ln sería. Muy bien, entonces vamos a ver cómo escribir ese algoritmo. Aquí vamos a darle guardar. Vamos a ver cómo escribir ese algoritmo. Naturalmente nosotros no podemos como definir para cada elemento de la sucesión una variable. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando tres variables que me van a ir guardando los valores de la sucesión que les mostraba antes, ¿no? Que va a ser L0, L1, L2. Yo voy a explicar un poco cómo es el mecanismo. Primero vamos a pedirle al usuario que nos diga hasta qué elemento de la sucesión queremos que nos imprima, ¿no? Entonces con esto pues es exactamente lo mismo. Vamos a usar un bloque para, que en este caso empezaría desde 0 porque el subíndice, como podemos ver en el ejercicio, empieza desde 0, pueden ver ahí, y entonces sería hasta n, donde n es un valor que nos da el usuario, ¿no? Entonces naturalmente podemos ver aquí, ¿no? Que la primera, aquí hay una combinación con un bloque de repetición y un bloque de decisión. Aquí lo primero que le preguntamos es, bueno, si k es igual a 0, pues sabemos que por definición en el ejercicio nos dice que el primer valor es 2. Entonces ahí pueden ver, ¿no? A L0 le asignamos 2 y escribimos este valor, ¿no? Para ya empezar con el enlistado de esta sucesión. Claro, si k es igual a 1, entonces ahí L1, vamos a decir, le vamos a asignar 1, que es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? L0 era 2, L1 era 1. Y si no es así, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues L2, pongamos el caso, ¿no? De que k es igual a 2, pues entonces ahora L2 va a ser la suma de los dos anteriores, que esa es la definición. Y en eso, lo siguiente que haríamos sería imprimir el valor de ese elemento de la sucesión. Y luego, como este es un bloque de repetición, si yo por ejemplo no hiciera este último paso de aquí, pues sería todo monótono, estaría imprimiendo siempre siempre estaría imprimiendo el mismo valor para L2. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Lo que hacemos en este punto es que hacemos una actualización, ¿no? Vamos a hacer que ahora L0 y L1 recuerde, vamos a poner aquí entre comillas,
los últimos dos valores calculados, que en este caso serían L1, ¿verdad? Y L2. O sea, el valor de L0 lo descartamos, ¿no? Porque la información que necesito solo es la de los dos últimos, no de los tres últimos, sino de los dos últimos. Y eso lo guardo pues en L0 y en L1. Al regresar el ciclo, pues L0 y L1 ya tienen la información de los dos últimos, y con esto el algoritmo puede caminar bien, ¿verdad? Según la definición del ejercicio. Muy bien, lo vamos a probar aquí. Por ejemplo, pongamos los primeros 5. Ahí pueden ver los primeros 5 valores, ¿no? Serían 2, 1, 3, 4, 7 y 11, ¿no? Aquí los habíamos calculado, ¿no? 2, 1, 3, 4, 7. Y obviamente el siguiente sería 11, que sería 7 más 4, ¿no? Sería 11. Claro, puedo pedir más valores, digamos. Puedo pedir los primeros 20, por ejemplo. Y ahí tenemos, ¿no? Los primeros 20 elementos de la sucesión. Muy bien. Vamos a continuar. El siguiente punto, aquí en la segunda parte del video, son las sumatorias, ¿no? Entonces, aquí tenemos la definición de qué vendría a ser una sumatoria. Es una expresión, como pueden ver en la definición, condensada de la suma de una cantidad determinada de términos de una sucesión. Aquí vemos claramente, ¿no? Los elementos característicos de cuando hablamos de sumatoria siempre van a aparecer el símbolo de sumatoria, que es en este caso la letra griega sigma en mayúscula, que es esta especie de este polígono que ven acá, ¿verdad? Vamos a sombrear para que sepan de qué estoy hablando. Este elemento de aquí, ese es sigma mayúscula, ¿verdad? La letra griega. Los otros elementos característicos son el índice inferior, que es esto que vemos aquí. El otro es el índice, el extremo superior, digamos. Y la otra parte importante es el elemento de la sucesión de números que se van a sumar. Entonces, en este caso tenemos que entender, ¿no?, que tenemos una sucesión, que ya hablamos de sucesiones arriba, ¿no?, que es A sub I, de manera que estos elementos se van a sumar desde que I vale 1 hasta que I vale N, ¿no?, como extremo inferior, extremo superior. Y aquí podemos ver desarrollada completamente esa sumatoria, ¿no?, que es esto que vemos aquí. Como les mencionaba, ¿no?, tenemos la suma desde A sub 1, que es el índice inferior, hasta A sub N, que es el índice superior. Veamos algunos ejemplos. Bueno, el primero no es un ejemplo, sino que es más una propiedad, ¿verdad? Una propiedad que pues resulta bastante obvio, pero que sirve en el contexto de los algoritmos. Nos dice que si yo quiero la sumatoria de los elementos, o sea, si yo quiero sumar los elementos de una sucesión A sub I desde 1 hasta N, esto es lo mismo como sumar los primeros N-1 elementos y luego de forma singular sumarle el último. Eso es una cosa bastante obvia, pero que desde un punto de vista de algoritmos pues nos sirve para escribir eso, ¿no?, los algoritmos. Aquí tenemos un ejemplo más concreto. Ya nos dice aquí A sub I, I desde 1 hasta 4, pues lógicamente sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub 4, ¿no? Ya si nosotros decimos, ¿no?, ya hacemos explícito quién es A sub I, aquí lo estamos haciendo, ¿no? Aquí por ejemplo estamos diciendo que A sub I es I al cuadrado. Entonces pues ahí los cálculos ya se pueden hacer y podemos obtener un valor concreto, cosa que no se había podido hacer porque pues estábamos en un contexto más general en los otros dos incisos. Entonces aquí el índice me dice de 0 hasta 4, pues A sub I en este caso es I al cuadrado. Entonces empezaría, cuando I vale 0 tendría 0 al cuadrado, cuando I vale 1 tengo 1 al cuadrado, cuando vale 2, 2 al cuadrado, hasta 4, que es lo que me indica esta sumatoria, ¿no? Y bueno, si se hace el cálculo, esto da 30, ¿verdad? Podemos tener casos donde la sucesión de números dentro del símbolo de sumatoria sea una constante, es decir, A sub I en ese caso es igual a 2 independientemente del valor de I. Entonces cuando I vale 1 pues va a regresar 2, cuando vale 2 es 2 también, cuando vale 3 es 2 y así.
Entonces en este caso, pues que va de 1 hasta 5, pues sería simplemente sumar el 2 5 veces, y eso pues es 10, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos nuestro siguiente ejercicio para escribir. Nos dice aquí: escribe un algoritmo en PCInt que calcule el valor de la siguiente sumatoria. Tenemos esta sumatoria que vemos aquí. Aquí ojo, porque nos dice que el extremo inferior empieza desde 2 hasta n, ¿no? El valor de n será un número positivo ingresado por el usuario que sea mayor o igual a 2. Para escribir este algoritmo, espero que ya hayan tenido que trabajar con variables que sirvan para acumular una suma, ¿no? La estrategia es bastante sencilla, ¿verdad? Se empieza dando a S el valor de 2 al cubo. Hay varias opciones para esto. Puede empezarse más bien con asignándole a S el valor de... Vamos a ver aquí. Se puede empezar asignándole a S el valor de 0 también. Esa es otra opción. Pero bueno, sería como un paso previo ahí, ¿verdad? Y luego pues aquí sería acumular el valor de S, ¿verdad? O sea, aquí pueden notar que en este primer paso S vale 0, y entonces el primer valor de S sería 2 al cubo, ¿no? Que sería el primer elemento de esta sumatoria, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Sería esas mismas sumatorias, solo que de 2 hasta 2, ¿no? La siguiente estrategia sería aplicar esta asignación, que es a S le asigno el mismo valor de S, o sea, le asigno la información que tiene S, y a eso le sumo el siguiente elemento, ¿no? Que sería 3 al cubo. Como S antes tenía 2 al cubo, pues naturalmente quedaría explícitamente sería 2 al cubo más 3 al cubo, que vendría a representar esta sumatoria que vemos ahí. Y el proceso se repite, ¿no? Luego le agrego 4 al cubo, 5 al cubo, y así continúo hasta pues el valor de n que yo desee, ¿no? Dependiendo de ese valor. Entonces esa estrategia, ¿no? Me refiero como estrategia a esto de ir haciendo estas acumulaciones, ¿no? Pues entonces se puede plasmar en un algoritmo de PC, en un algoritmo cualquiera, ¿no? Particularmente en PCInt es bastante sencillo. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí definimos el valor de n, que me daría el valor extremo, ¿no? El extremo superior. Tendría la variable i, que es la variable contadora en este caso. S sería la variable donde vamos a acumular la suma. Y como pueden ver aquí, ¿verdad? El primer valor de S es 0, ¿verdad? Normalmente cuando se van a acumular sumas se puede empezar con 0. Y luego aquí podemos utilizar un bloque para de nuevo, porque pues está controlado cuántas veces necesito hacer esa asignación, ¿no? Donde a S le asigno S más el siguiente elemento. Y bueno, entonces por eso es ideal. Y pueden ver que como la sumatoria empieza desde el extremo 2 hasta el extremo n, entonces naturalmente empezaría desde i igual a 2 hasta n, ¿no? Y aquí está la estrategia, ¿no? A S se le va asignando i al cubo más S, ¿no? La primera vez, por ejemplo, que entre, sería a S le vamos a asignar 2 al cubo más S, que inicialmente S es 0. Ya el siguiente va a ir acumulando el siguiente valor, y así. Con eso vamos a obtener pues la suma deseada hasta n. Podemos probarlo aquí en la última parte, pues escribimos, ¿no? El valor de S. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner, qué sé yo, hagámoslo sencillo, ¿verdad? Solo, por ejemplo, 2. Esto me debería de regresar 2 al cubo, que es 8, ahí está muy bien. Si yo le ingreso 3, entonces sumaría desde igual a 2 hasta 3, ¿no? Ahí me tendría que sumar 8 más 3 al cubo, que es 27, eso es 35, ahí se puede verificar. Y así, ¿no? Uno puede seguir. Si yo le pongo 10, pues habría que hacer las cuentas ahí, pero seguramente está bien el programa. Muy bien. Ahora vamos a la tercera parte, que corresponde a las productorias. Una productoria viene a ser como el equivalente a la sumatoria, solo que en vez de sumar, pues se multiplica, ¿no? Entonces el símbolo que se denota para una productoria es
el símbolo pi mayúscula, tiene un extremo inferior, un extremo superior, tiene una sucesión asociada, ¿no? Que en este caso, en lugar de sumarse, lo que va a hacerse es multiplicarse. Aquí hay un pequeño error, no es una suma, ¿verdad? Es una multiplicación, no todo se está multiplicando. A1 por A2 por A3 hasta A sub n. Aquí pues tenemos siempre esa propiedad muy parecida con las sumas, ¿no? Que me dice pues que si yo voy a multiplicar los primeros n elementos de una sucesión, esto es lo mismo que expresar que se van a multiplicar los primeros n-1 por el siguiente, ¿no? el último, ¿no? el enésimo, dice uno. Aquí tenemos algunos ejemplos un poco más concretos. Aquí el extremo inferior es 1, el superior es 4. Entonces sería desde que i vale 1 hasta que i vale 4, ¿no? Y en lugar de sumarse, pues es multiplicarse. A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 por A sub 4. Un caso muy especial y que se considera en bastantes ejemplos es cuando tenemos esta función factorial, que se denomina así como n signo de admiración. Esto viene a ser la productoria desde i igual a 1 hasta n de la sucesión donde a sub i es igual a i. Entonces ya se pueden imaginar cómo se ve, ¿no? Cómo se ve esta productoria expandida, ¿no? Cuando i vale 1 sería 1, cuando i vale 2 sería 2, cuando vale 3 es 3, cuando vale n es n. Entonces quedarían multiplicados, pues naturalmente quedaría 1 por 2 por 3 por 4 por 5, así hasta n. Y eso se representa con n factorial. Hay un caso especial, ¿verdad? Y esto pues ya se sale un poquito del tema en sí, pero por definición se tiene que 0 factorial es 1, ¿no? Entonces hay que tomar ese detalle en cuenta, ¿no? Muy bien, otro ejemplo es que la potenciación también se puede ver como una productoria. Aquí por ejemplo tenemos desde i igual a 1 hasta 5, donde el elemento de la sucesión, ¿verdad?, que aparece ahí es constante, ¿no? A sub i es igual a 2, entonces pues 2 se va a repetir ahí 5 veces, y como es una multiplicación va a quedar 2 elevado a la 5, porque es 2 multiplicándose con él 5 veces. Muy bien. Tenemos un clásico algoritmo, ¿no? Por eso este video tiene por título algoritmos usuales, que es escribir un algoritmo que calcule el factorial de n. Entonces vamos a verlo aquí, es bastante sencillo. Aquí tenemos pues n va a ser el valor de entrada. El usuario le vamos a decir, el usuario va a decir quiero calcular el factorial de n cuando n vale 5, vale 0, 1, etcétera, ¿no? K pues va a ser la variable para el bloque para. P es donde vamos a guardar el valor de la productoria en este caso. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos, no? Por ejemplo, cuando vamos a ir acumulando, ¿verdad? Esto se me ha escapado aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es, bueno, cuando vale 0, pues P se le asignaría 1, ¿no? Porque sería como 0 factorial. Cuando vale 1, pues se le acumularía el valor de 1, ¿no? Se le tendría que multiplicar 1 al valor anterior. Entonces en este caso quedaría P por 1. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es, en lugar de acumular una suma, estamos acumulando un producto, ¿no? Las sumas se empiezan a acumular con 0 y las multiplicaciones se empiezan a acumular con 1. Pero bueno, en este caso, como les mencionaba, cuando tendríamos 0 factorial, a P le asignaríamos 1. Cuando tenemos 1 factorial, sigue siendo 1 también, entonces se lo podemos acumular, ¿no?, de este producto, como simplemente multiplicando por 1. Cuando tenemos 2 factorial, tendríamos que a lo anterior multiplicarle 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la clave, ¿no?, para ir colocando nuestras expresiones en nuestro algoritmo, ¿no? Ya lo del lado derecho, pues es como se va viendo de manera expandida, ¿no? Si se le acumula 3, pues conseguiríamos 3 factorial y así, ¿no? Continuaríamos de esa manera. Muy bien, entonces, dicho eso, pues aquí tenemos nuestro bloque para, ¿verdad? El factorial entonces empezaría de 0 hasta n. Aquí podemos ver que cuando k vale 0,
el factorial tendría que retornar 1, entonces por eso a P le asignamos 1, ¿no? Y si no fuera así, entonces nosotros acumulamos esa multiplicación por ese índice, ¿no? En este caso, pues quedaría P, a P se le asigna P multiplicado por K. Por ejemplo, cuando P vale 1, pues entraría aquí a la parte del sino, y entonces a P le asignaría lo que tiene P, que en este caso es 1, por 1, ¿no? Entonces naturalmente ahí estaría bien hecho el cálculo. Luego cuando vale 2, pues se le acumularía 2 por 1, quedaría 2. Cuando vale 3, quedaría ya 3 por 2 por 1, y es ahí cuando pues nos va apareciendo el factorial, ¿no? Aquí podemos hacer la prueba. Si yo por ejemplo escribo aquí 0 factorial, pues ahí está, muy bien, ¿verdad? Me da 1. Si yo le escribo 1, me debería retornar 1. Ahí está. Si yo por ejemplo pongo 4, 24, ¿no? Que sería 1 por 2 por 3 por 4. Eso pueden chequearlo ustedes, que en efecto da 24. Muy bien, un ejercicio ya un poquito más donde ya requiere un poco de todo, ¿no? Tenemos una sumatoria, aparece por ahí en la parte de abajo el factorial. En este caso pues hay varios ejercicios, ¿verdad? En las guías, donde lo que tenemos es lo que se nos solicita, ¿verdad? Es una sumatoria como esta. Pues nosotros ya conocemos las sumatorias, ¿no? Conocemos el factorial también. Por aquí aparece una potencia que de nuevo también se puede, con estas mismas, así como hicimos con el factorial, se pueden ir acumulando estas multiplicaciones para conseguir estas potencias de 2. O por ejemplo el otro lado tenemos las potencias de menos 1, y así, ¿no? Tema aparte, tenemos que esta sumatoria que está aquí se aproxima, ¿no? Una vez que hacemos todo el cálculo, se aproxima al valor de e a la menos 2, que aquí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de e a la menos 2 aproximadamente? Y entonces, bueno, ese es un tema aparte, ¿verdad? Es una cuestión como de otras clases, como cálculo, ¿no? Pero la cuestión es que desde una computadora se puede hacer, o desde con un algoritmo nosotros podemos obtener este resultado, ¿no? Para ver que pues se pueden hacer estos cálculos. Muy bien, entonces la estrategia para resolver este algoritmo es que vamos a dividir en tres partes, ¿no? Para acumular esta suma lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hacer una parte donde vamos a calcular esta potencia, otra parte donde vamos a calcular el factorial de abajo, y otra parte donde vamos a calcular esta potencia de menos 1, que es como menos 1 a la i. Entonces es como en tres partes separadas. Por eso vemos aquí en este algoritmo que les presento que vamos a tener una variable para el factorial, para ir actualizando el factorial, otra para actualizar la potencia y otra para actualizar el signo. Vamos a tener esos tres elementos que, bueno, ya juntos nosotros lo vamos a poder acumular a la suma que andamos buscando, ¿no? En este caso es ese. Muy bien, otra cosa de interés aquí es el límite de la sumatoria, que no tenemos que asumirlo como conocido. Eso se lo vamos a pedir al usuario, ¿no? Entonces aquí pueden ver que pues, le pedimos ese valor, ¿no? Dicho esto, pues vamos a, dentro del ciclo, la sumatoria tendría que empezar, ¿no? Para acumular la suma desde que el índice vale 0 hasta que vale n mayúscula. En este caso, cuando k es igual a 0, tendríamos nuestro primer caso especial, y en este punto pues factorial, signo y potencia tendrían un valor, ¿no? Podemos chequearlo acá, ¿verdad? Cuando i vale 0 tendríamos menos 1 a la 0, que sería 1, ese sería el valor de la variable signo. 2 a la 0 sería 1, ese sería el valor de la variable que tenemos como potencia de 2. Y el factorial sería 0 factorial, que sería 1. Entonces por eso podemos apreciar aquí que el factorial tiene el valor de 1, signo tiene el valor de 1 y potencia tiene el valor de 1. Entonces en este primer punto a ese le vamos a asignar esa parte de la sumatoria, ¿no? Que es cuando i vale 0, ¿no? Que es pues los cálculos que hay que hacer es
menos 1 a la i por 2 a la i entre i factorial, ¿verdad? Pero en este caso cuando i vale 0, que es un primer caso. Por eso vemos aquí como signo por potencia entre el factorial. Ya si no es así, entonces nosotros empezamos a acumular valores sobre ese para ir obteniendo toda la suma completa de la sumatoria. ¿Qué hacemos? Pues vamos actualizando el factorial como lo aprendimos en el algoritmo anterior, ¿no? Factorial multiplicado por k, cuando ya k es diferente de 0. El signo pues lo tendríamos que actualizar multiplicándolo con menos 1. Vamos a ir acumulando multiplicaciones por estos valores constantes, ¿no? Menos 1. Y en el caso de la potencia sería, pues, acumulamos una potencia de 2, ¿verdad? Multiplicando por 2, ¿no? Dicho esto, pues a ese se le puede acumular la suma, que sería se le puede acumular el término, que sería el signo por la potencia entre el factorial. Bueno, una vez que termine esto termina cuando llegamos a k igual a n, ¿no? N mayúscula. Podemos entonces escribir la aproximación. Aquí vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, si yo le pusiera por aquí 20, digamos, vamos a ver que vamos a escribir por aquí, vamos a escribir un número más bajo. Aquí, bueno, aquí tenemos con 5, ¿no? Aquí tenemos con 5, vamos a probar con 10. Con 10 tenemos 0.1353, que ya se va apareciendo al número que tenemos aquí en la parte de abajo, ¿no? 0.1353. Podemos probar con 15. 15 da un mejor ya por los tipos, ¿no? Es por el tamaño de los números, enteros, ¿verdad? Puede ser que si lo cambio a factorial por acá, pues ya su capacidad va a aumentar un poquito más. Vamos a ver si coloco aquí a potencia también y lo quito de la parte de abajo. Ahí. Vamos a ver si puesto así podemos hacer un par de cálculos más. Sí, ahí tenemos, ¿no? 13, 53, 35. Ya podemos hacer ese cálculo. Si pusiera 20, por ejemplo, ya tenemos ahí otra aproximación, ¿no? Y así. Bueno, entonces con eso pues completaríamos ese ejercicio. Muy bien, vamos ahora a la última parte, que es todo lo relacionado con divisibilidad en los enteros. Normalmente aquí lo que más se tiene presente es esto de encontrar divisores, ¿no? O por ejemplo buscar si hay números primos. Son típicos algoritmos que de entrada pues se hacen, ¿no? Cuando uno está en un curso introductorio a la programación. Entonces, bueno, ok, vamos a quitar esto de aquí. Ok, vamos a ver algunas observaciones, ¿no? Vamos a ver algunas observaciones. La primera es que cuando hay un operador, ¿verdad? Ya lo vamos a ver aquí en PCI o en C++ también, que es el operador de porcentaje, ¿no? Cuando el operador de porcentaje tiene la capacidad de calcular el resto de dividir dos enteros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 10 porcentaje, por ejemplo 5, eso me daría 0 porque el resto de dividir 10 entre 5 es 0. Si yo tuviera, por ejemplo, 10 porcentaje 4, el resto en ese caso sería 2 porque es el resto de dividir 10 entre 4. Y así, ¿no? Parece una operación que no es muy útil, pero sirve bastante porque, por ejemplo, puede determinar, por medio de un bloque de decisión, se puede determinar si un número divide a otro, ¿no? La condición sería que, por ejemplo, si yo quiero comprobar que m divide a n, pues simplemente tengo que hacer n porcentaje m tiene que ser igual a 0 y ya con eso sabemos si lo divide o no. Pero aún más tiene otras propiedades interesantes. Por ejemplo, esta es muy interesante, ¿no? Si yo tengo n y hago la operación módulo, así se dice, ¿no? En lugar de decir porcentaje se dice módulo. Si yo hago n módulo 10 a la k, ¿verdad? O sea, una potencia de 10, entonces esto da como resultado los primeros k dígitos de n. Es una operación bastante interesante,
que puede servir en algunos algoritmos donde se pide, por ejemplo, desglosar un número, ¿no?, en dígitos, por ejemplo. Entonces ahí puede tener una utilidad. Otra cuestión que aparece mucho en algunos algoritmos relacionados con divisibilidad es que a veces es de interés saber cuántos dígitos tiene un número. Entonces este resultado acá es interesante en ese sentido, ¿no? Nos dice que si nosotros tenemos un número entero positivo n y este tiene n dígitos, entonces sabemos que esto es así solo si se cumple esta desigualdad que aparece en la parte de abajo, ¿no? O sea, n minúscula tiene n mayúscula dígitos si n minúscula se encuentra entre 10 a la n y 10 a la n menos 1, hablando de n mayúscula. Si eso pasa, entonces tenemos ahí una condición entonces interesante para calcular el número de dígitos de un número dado cualquiera, pues, positivo, ¿no? Esa parte es muy importante porque debe ser positivo. Muy bien, y por último, otra observación nos puede servir para determinar si un número dado es primo o no. Por ejemplo, si yo quisiera verificar que el 7 es primo, puedo plantearme, hacerme las preguntas, ¿no?, de ¿será que 2 divide a 7? ¿Será que 3 divide a 7? ¿Será que 4 divide a 7? ¿5 divide a 7? Hasta llegar a un número antes de 7, ¿no?, que sería el 6. Entonces, ese sería un método usando, entre comillas, fuerza bruta. Pero existe un algoritmo un poquito más eficiente, ¿no?, que es revisar hasta que es preguntarse por todos los divisores hasta que lleguemos a la raíz de n, ¿no? Entonces eso hace que no tengamos que buscar tanto, ¿no? Es decir, si yo tengo un número que no tiene divisores desde 2 hasta la raíz de n, entonces ese número es primo, ¿verdad? No tengo que revisar con los que están arriba de la raíz de n. Y eso es muy ventajoso, ¿no? Porque, por ejemplo, si se plantea la pregunta de 100 es primo, en lugar de revisar con todos los números menores que 100 a ver si alguno lo divide, pues solo reviso hasta la raíz de 100, que es 10. O sea, tengo que revisar solo con 10 números y mucho más rápido. Y bueno, para finalizar, pues tenemos estos 3 ejercicios que vamos a irlo viendo, ¿verdad?, uno a uno. El primero es: escriba un algoritmo que imprima cuántos dígitos tiene un número entero positivo n dado por el usuario, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta la tercera observación, ¿no?, que nos decía: se sabe que un número entero positivo n tiene n dígitos si, solo si n se encuentra entre 10 a la n mayúscula y es mayor o igual que 10 a la n menos 1. Entonces vamos a ver cómo aplicamos ese algoritmo aquí. Aquí lo podemos ver. En este caso, a estas dos potencias de aquí yo las voy a ir moviendo desde que n vale 1 en adelante, ¿verdad? No sé hasta dónde voy a parar porque justamente estoy buscando cuál es ese valor de n, ¿no? Aquí tenemos 10 a la n y esta 10 a la n menos 1. Entonces a estas dos potencias yo les he colocado potencia 1 y potencia 2, ¿verdad? O sea, van a ser potencias de 10, ¿no? Entonces ahí tenemos uno. Otro elemento importante aquí va a ser una bandera que me va a permitir parar, ¿verdad? Este valor de la bandera me va a decir: bueno, ya has encontrado el número, ¿verdad?, que el valor de n mayúscula donde se cumple esa desigualdad, y por lo tanto ese valor de n es el número de dígitos. De entrada, la bandera va a ser verdadera cuando yo encuentre ese punto donde las potencias acoten al número n que estoy estudiando, pues entonces ahí se va a volver falso, y lo que pretendo es que este ciclo de repetición, mientras que ven aquí, pues se rompa, ¿no? Esa sería la idea. Muy bien, voy a tener también por ahí un contador. Empezaría desde 1, ¿verdad? K igual a 1 significa, ¿verdad?, lo vamos a interpretar como que el dígito tiene, como que el número, perdón, tiene un dígito. Esa va a ser la interpretación de K, ¿verdad? Entonces, fíjense, de entrada, pues bandera es verdadero, como ven aquí en la parte de arriba. Entonces va a entrar a este bloque mientras, y lo primero que se va a preguntar es si K es igual a 1, ¿no? Entonces, si K es igual a 1, K está haciendo ahorita el papel de n mayúscula, ¿no? Pensémoslo de esa manera. Entonces, si n mayúscula es igual a 1, la potencia de la izquierda sería 10 a la 0 y la de la derecha sería 10 a la 1, que sería 10. Por eso vemos que de entrada potencia 1 sería 1
y potencia 2 sería 10, ¿no? Este es un caso especial solo cuando k vale 1. Muy bien, a partir de aquí entonces nos vamos a preguntar por esta desigualdad que aparece acá. Nos vamos a preguntar si esta desigualdad es cierta. Si es cierta, entonces k en ese caso vendría a representar el número de dígitos de n. Entonces, ¿qué preguntamos? Si n es mayor o igual que potencia 1 o si es mayor que n. Si esto es cierto, entonces la bandera se va a hacer falsa y se va a quebrar el ciclo de repetición, ¿no? Cuando lo evalúe aquí, y pues ahí voy a tener el valor del número de dígitos. Si no es así, entonces yo tengo que aumentar de potencia, ¿no? Entonces lo que hago es potencia 1 le acumulo una multiplicación por 10, a potencia 2 le acumula una multiplicación por 10 también, ¿no? Para que así revise el siguiente caso, que sería por ejemplo cuando n, que en nuestro caso es k, es igual a 2. Entonces tendríamos 10 a la 2 menos 1, o sea sería 10, y el otro sería 10 a la 2, que sería 100. Y obviamente aumentaríamos el valor de k, ¿no? Porque ya entenderíamos que pues no tiene un dígito, sino que posiblemente tiene 2 o más, ¿verdad? Dependiendo. Y así pues continuaría el ciclo, y obviamente en un punto determinado va a tener que cumplir con esta desigualdad, y ahí es donde vamos a encontrar el dígito, ¿no? El número de dígitos, que en este caso pues viene representado por k. Aquí lo vamos a ejecutar para probarlo. Por ejemplo, si yo propongo 1, pues ahí me dice, no, este número tiene un dígito. Bueno, ahí dice dígitos, quizás hay que hacer una corrección ahí, pero bueno, 123 me dice tiene 3 dígitos. Podemos chequearlo, que está bien. Voy a probar acá con ese ya me dice no tiene 5 dígitos, y así, ¿no? Entonces bueno, ese era un problema, ¿no? donde teníamos esta situación. Muy bien, el siguiente programa, o continuar con el ejercicio 2.2. En este problema nos dicen que nos determinemos si un número positivo n es o no es primo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se escribiría ese algoritmo para futuras referencias. Para iniciar, pues empezamos con el valor de n. Va a ser el número que vamos a analizar, y aquí vamos a usar una variable de estado que me va a determinar, en este caso decisión, puede tomar el valor de verdadero o falso. Cuando sea verdadero significará que el número n es primo, y cuando sea falso va a significar que no es primo, que es compuesto. Entonces aquí lo primero pues sería leer el valor de n. Luego, de entrada, la variable de decisión, en este caso esta variable de estado de decisión, le vamos a dar el valor de verdadero. Eso significa que a partir de este punto pues estamos como considerando que de entrada el valor de n es primo, pero ya vamos a ver si tenemos que cambiarle ese valor a la variable para que se vuelva falsa en caso de que no sea primo. Y uno de los resultados que vamos a aplicar aquí es el que vemos acá, ¿verdad? En el apartado, este último apartado que vemos aquí, nos dice que si n no tiene divisores comunes diferentes de 1 menores o iguales que la raíz de n, entonces n es primo. Es decir, lo vamos a escribir un poquito más como en letras. Nos está diciendo así, ¿verdad? Que si nosotros tenemos divisores que son menores o iguales que la raíz de n, y nosotros verificamos que todos los números, no todos los candidatos a divisores menores o iguales que la raíz de n, cumplen la condición de que no dividen, ¿no? O sea que esta operación es diferente de 0, entonces ya con esto nosotros podemos garantizar que n es primo, ¿no? De lo contrario, pues naturalmente sería compuesto. La cuestión es que no tenemos que revisar todos los números desde 2 hasta n, sino que simplemente tenemos que revisar todos los números que son menores que la raíz de n. Entonces nosotros vamos probando con divisores. Primero empezamos con el divisor 2, y esta propiedad que aparece aquí, d menor o igual que raíz de n, se puede escribir también como d al cuadrado menor o igual que esta condición de acá. Entonces por eso vemos aquí que en el bloque mientras nos dice
que mientras n sea mayor o igual que el producto de divisor con divisor, que sería divisor al cuadrado, entonces vamos a hacer los chequeos, ¿no? Si por ejemplo en dado caso n módulo del divisor es igual a 0, pues entonces el número sería compuesto y el valor de decisión pues naturalmente sería falso. Si esto no se cumple, entonces divisor aumenta en una unidad y se van probando los otros divisores. Empieza con 2 naturalmente, porque si empezara con 1 pues 1 divide siempre a cualquier número, entonces tiene que probarse de 2. Muy bien, una vez terminado esto, pues si en dado caso entró aquí, pues la variable de decisión va a ser falso y se va a entender de que el número n es primo. Aquí otro detalle es que cuando n es igual a 1, este digamos como test no puede determinar si el 1 es primo, entonces hay que tratarlo con pinzas, ¿no? y poner una decisión específica para ese caso. Entonces si n es igual a 1, pues vamos a escribir que no es primo porque el número 1 no es primo, ¿no? En cualquier otro caso, pues todo va a depender de la variable de decisión, si se quedó con el estado verdadero o con el estado falso. Y ahí pueden ver los mensajes. Aquí podemos probar algunos casos. Por ejemplo, si yo probara 100, pues 100 naturalmente no es primo. Si yo repito otra vez el algoritmo, pruebo con 91 tampoco es primo porque es la multiplicación de 13 por 7. Por ejemplo 111 tampoco es primo. 231, vamos a probar este no es primo. Probemos uno que sí sea primo, uno que sabemos, 11 sí es primo, ¿no? Y entonces ahí lo mide. Entonces bueno, con esto terminamos este problema, ¿no? y que va a aparecer en futuros problemas de la clase. Por último, vamos a analizar este problema, el ejercicio 2.3, en el que se nos piden encontrar todas las soluciones enteras de esta ecuación que vemos aquí. Bueno, soluciones enteras y positivas, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, naturalmente, aquí uno de entrada puede pensar, ¿no? Que puede como tantear, ¿no? ¿Qué pasaría si x es 1, si y vale 2, por ejemplo? Entonces habrá un entero z que haga que esto cuadre, ¿no? Entonces aquí se puede utilizar una técnica que pues en ocasiones se puede hacer, ¿no? Dependiendo de los casos, que se conoce como fuerza bruta, que es poner al computador a probar todas las posibilidades y ver si es igual a 150. Claro, cuando hablamos de números enteros positivos, pues no podemos pensar en un número finito de pruebas, casos que vamos a revisar. Pero en este caso, pues nosotros tenemos que si esta suma de números positivos es igual a 150, entonces cada uno de estos términos, ¿no? X al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, tiene que ser menor que 150. Por ejemplo, z al cuadrado tiene que ser menor o igual a 150. Quizás estrictamente menor, ni siquiera igual, porque los otros no pueden ser 0. Entonces, una condición suficiente para esto es que z sea menor o igual que 13. Si z es igual a menor o igual que 13, es decir, si todos, ¿no? x, y y z son menores o iguales que 13, entonces es posible que se cumpla esta igualdad, ¿no? No es que se va a cumplir, sino que es posible. Pues aquí ya tenemos un caso, ¿no? Porque todos los casos que podríamos probar por fuerza bruta es cuando x varía desde 1 hasta 13, o cuando y varía desde 1 hasta 13, o cuando z varía desde 1 hasta 13. Y eso, para eso, pues aquí tenemos el código, es bastante sencillo. Consta de 3 bloques para anidados, como vemos aquí. Y claro, son anidados para que probemos todas las combinaciones, ¿no? Aquí pueden ver que x va desde 1 hasta 13. Aquí le puse y1 porque y es una letra reservada en PCInt, que es el i lógico. Z pues de 1 hasta 13 también. Y siempre que se cumpla esta igualdad, ¿no? La de x al cuadrado y al cuadrado más z al cuadrado igual a 150, pues ahí nosotros escribimos la solución. Aquí lo podemos ver para ver cuáles son las posibles soluciones entonces. Aquí está. Uno puede chequearlas así a ojo, ¿verdad? Aquí por ejemplo tenemos 2, 5, 11, sería 4, 25,
ahí serían 29, y si a esto le sumamos 121, que es el cuadrado de 11, pues quedan 150. Bueno, espero que este video les pueda servir para que desarrollen los ejercicios futuros de la clase. Nos vemos en un próximo video.